Buenas a todos, les habla Josías. En este primer video de la semana vamos a estar hablando del tema de dependencia e independencia lineal, para luego seguir hablando de conjuntos generadores, bases y dimensiones en siguientes videos. Entonces vamos a empezar. Entonces, siempre que empecemos a hablar de dependencia e independencia lineal, tenemos que hablar de cierto conjunto. Cuando nosotros hablamos de un conjunto solamente está definido eso de dependencia e independencia lineal. Acá, por ejemplo, les puse que, bueno, tenemos un conjunto S de vectores, ¿verdad? Y si nosotros podemos combinar esos vectores, y la única forma de combinar esos vectores para que me dé el vector nulo es haciendo que todos los escalares que van multiplicados por ellos sean 0, entonces ese es un conjunto LI de vectores. O sea, el conjunto en sí se denomina linealmente independiente. Sin embargo, si fuera el caso contrario, se denominaría un conjunto linealmente dependiente. Entonces, acá en rojo luego está eso que les había mencionado de los conjuntos, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención para eso. Bueno, y de lo anterior también podemos concluir de que si alguno de los vectores de este conjunto de vectores es combinación lineal de los otros, bueno, habrá alguna combinación de estos escalares para que alguno de ellos no sea igual a 0, ¿verdad? Y todo esto sea igual al vector nulo. Entonces, siempre y cuando uno por lo menos de estos vectores sea combinación de alguno de los otros, ese conjunto ya no va a ser LI, va a ser linealmente dependiente. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un vector B, que es 2, 0, 0, un vector U, que es 1, 0, 0, y un vector W, que es 0, 1, 0. Entonces, para estos vectores, si yo junto al vector B y el vector U en un solo conjunto, me va a dar que ese conjunto es LD. ¿Y por qué? Porque el vector B es dos veces el vector U. Entonces, si yo trato de generar el vector nulo, podría hacer una vez el vector B menos dos veces el vector U, y eso me genera el vector nulo, ¿verdad? Entonces eso no es un conjunto linealmente independiente. Sin embargo, los conjuntos B con W, o sea, B con W es un conjunto que es LI, U con W también es un conjunto que es LI, porque por lo que habíamos mencionado, y nuevamente el conjunto BUW es un conjunto LD. Es dependiente porque existe al menos un vector que es combinación de los otros. En este caso B. B es dos veces el vector U y cero veces el vector W, ¿verdad? Y bueno, también, como para tenerlo en cuenta, acá anoté que nosotros podemos conseguir el vector nulo cuando combinamos ningún vector. O sea, yo agarro y digo, bueno, voy a sumar ningún vector y eso me da el vector nulo. Eso quiere decir que el vector nulo, incluso cuando yo tengo un conjunto vacío, yo puedo conseguir ese vector nulo haciendo la suma de nada, ¿verdad? Y eso quiere decir que sea cual sea el conjunto en el que yo le tenga el vector nulo, incluso si está solo el vector nulo y nada más, ese conjunto va a ser linealmente dependiente, por esta razón de acá. Entonces, ya que estamos con tiempo, vamos a un primer ejercicio para entender este tema. Bueno, entonces acá podemos ver cómo tenemos un ejercicio en el cual tenemos funciones y queremos saber si este conjunto de tres funciones, en este caso seno de t, coseno de t y t, son linealmente independientes o no en el cuerpo de los reales, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar esta combinación lineal de estos, ¿verdad? Para generar a la función nula va a ser 0 para todo t real, ¿verdad? Y queremos saber qué valores de alfa, beta y gamma permiten que esto sea cierto para todo valor de t. Entonces, ¿cómo yo hallo esos valores de alfa, beta y gamma? Bueno, voy a empezar a evaluar esta combinación lineal en ciertos valores en específico de t. Entonces voy a hacer eso rápidamente y vuelvo con ustedes para mostrarles a qué me estoy refiriendo. Bueno, ya volví. Ahora, como estas son funciones trigonométricas y yo sé valores para los cuales estas funciones son 0, yo decidí ayudarme un poquito, ¿verdad? Y tomar estos tres valores en los cuales yo sé que estas funciones tienen ciertas propiedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para t igual a 0, yo sé que seno de 0 es igual a 0. Entonces esto se vuelve 0, esta parte de acá medio que desaparece, ¿verdad?
Y yo sé que t, cuando esto es 0, ¿verdad? Por gamma también va a ser 0, esto también desaparece. Entonces esta parte de acá se va a 0, esto se va a 0. Y básicamente me queda que beta por 1 debe ser igual a 0. Por lo cual el valor de beta es 0. Luego de la última ecuación tenemos algo parecido. Seno de pi sería en este caso 0 de vuelta. Entonces esta parte otra vez desaparece. Esta parte va a desaparecer solamente porque beta vale 0, ¿verdad? Entonces esta parte también se va a ir a 0. Y finalmente nos queda pi por gamma igual a 0. Entonces de esta parte vamos a sacar que gamma también va a ser igual a 0. Y finalmente, de la ecuación del medio, como ya sabemos que gamma es igual a 0, nos queda alfa por 1 igual a 0. Entonces acá vamos a sacar que alfa va a ser igual a 0 también. Entonces, ¿qué podemos concluir? Todos estos escalares son iguales a 0. Y si todos estos escalares son iguales a... O sea, si la condición para que podamos conseguir esta función nula es que todos los escalares sean iguales a 0, eso quiere decir que estas funciones son LI. Bueno, como para poder visualizar esto mejor, como estas son funciones y es un poco confuso todo eso, vamos a pasar ahora mismo a un gráfico que tengo en Desmos, como para poder visualizar todo esto. Bueno, entonces tengo acá lo que serían nuestras funciones, ¿verdad? Acá tenemos la función nula, que básicamente sería la función que es 0 para todo el dominio, ¿verdad? Entonces, esta sería la función nula. Y nosotros queremos obtener eso básicamente. Entonces, estos son los escalares que van a ir multiplicados por nuestras funciones, ¿verdad? En esa combinación lineal que les había mostrado, como para darnos la función nula. Entonces, el primer escalar que podemos ir cambiando va a ser el de la c, porque ese también nos va a cambiar la pendiente de esta función. Entonces parece que para nosotros por lo menos, para que se desvíe lo más posible de la línea horizontal que pasa por 0, bueno, parece que tenemos que tomar c igual a 0, ¿verdad? Y ahora vamos a ver estos escalares. Parece que este crece a menos que le deje más o menos en 0 otra vez. Y finalmente la única forma de hacer que esto también decrezca parece ser dejarle en 0 nuevamente. Entonces, como podemos ver, ese sería más o menos el significado geométrico de todo esto que estamos haciendo. Tipo, la única forma de conseguir esta función nula con estas funciones de acá es básicamente tomar estos tres escalares iguales a 0. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio nos dice lo siguiente: probar que, en primer lugar, estos dos vectores que tienen números complejos en sus entradas, ¿verdad? Son vectores de dos componentes que tienen números complejos en sus entradas. Estos vectores son linealmente dependientes sobre el cuerpo de los complejos, pero son linealmente independientes sobre el cuerpo de los reales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora, y como un ejercicio como para que ustedes prueben, yo les voy a dejar el ítem B. Entonces, básicamente nos dice, bueno, ¿será que estos dos vectores son como un conjunto linealmente dependientes o independientes dependiendo del cuerpo? Y la realidad es que, como dice este ejercicio, depende mucho del cuerpo eso de la dependencia o independencia. Entonces vamos a ver este primer caso. Como estos dos son vectores no nulos, yo puedo agarrar y utilizar esta igualdad, o sea, esta prueba, en vez de utilizar lo de la expresión genérica que solemos utilizar, ¿verdad? Entonces, para esta prueba, lo que voy a ver es cómo puedo hacer que este valor de k me permita hacer que este vector sea igual al otro vector. Entonces vamos a tomar k, a ver, para que este 2 se convierta en 1 menos i, el escalar creo que debería ser 1 medio por 1 menos i, ¿verdad? Porque o si no es imposible que este 2 se convierta en 1 menos i. Y lo interesante de esto es que este escalar pertenece a los números complejos, no pertenece a los números reales. Entonces habría un pequeño problema si quisiéramos hacer que este vector se pueda convertir en este si estamos tratando con escalares reales. Entonces de ahí viene lo que nos decía el ejercicio. Ahora lo que nos queda por probar es a qué es igual esto. Entonces 1 medio
1 menos i multiplicado por el vector 2, y esto sería igual a menos 1 multiplicado por 1 menos i, ¿verdad? Creo que eso sería más fácil de multiplicar tal vez. Entonces, esto nos saldría, acá el 1 medio se iría, nos quedaría arriba 1 menos i, como estábamos queriendo. Y acá abajo sería, a ver, 1 medio multiplicado por menos 1 multiplicado por 1 menos i al cuadrado. Y como sabemos, un número al cuadrado nos quedaría menos 1 medio acá multiplicado por 1 menos 2i más i al cuadrado. Pero i al cuadrado no es nada más y nada menos que menos 1. Entonces este se iría con este. Y finalmente menos 1 medio por menos 2 sería igual a i. Entonces todo esto me daría como resultado acá abajo i. Y como podemos ver, estos dos vectores son iguales, este de acá y este de acá. Por lo cual estos vectores son linealmente dependientes cuando podemos utilizar un escalar complejo. Pero son linealmente independientes cuando solo podemos utilizar escalares reales. Entonces, dependiendo del cuerpo, estos dos vectores van a ser linealmente dependientes o independientes. Y bueno, eso terminaría con este video. Espero les haya ayudado. En la siguiente clase ya vamos a hablar de conjuntos generadores, base y dimensión de espacios vectoriales.